Bienvenidas y bienvenidos entonces a nuestro cuarto encuentro intempestivo sobre la investigación en artes integradas. El día de hoy empezamos un nuevo ciclo en nuestro cuarto encuentro compuesto por tres módulos distintos. El módulo primero, que fue hace ya algunas semanas atrás, al igual que hoy, contempló como invitadas a tres académicas externas al doctorado en artes integradas. El segundo módulo estuvo constituido por una mesa conformada por académicos y académicas internas al doctorado. Y el módulo anterior a este fue organizado y constituido por estudiantes del doctorado. Hoy día volvemos a tener, en este caso, a dos invitados externos de lujo, Jorge David García y Amaro Alegría, a quien les agradecemos infinitamente desde ya su presencia. Y va a estar Magdalena Dardel y Patricio Landaeta de maestra y maestro de ceremonia, llevando adelante este cuarto encuentro. Y yo voy a estar en un lugarcito bien acotado que tiene que ver con estar leyendo sus comentarios, sus preguntas, que van a ir surgiendo en el transcurso. Ya veremos cuál es la mecánica del encuentro, que es la misma que los anteriores. Así que aquí voy a estar acompañando desde ese lugar. Así que Magdalena, Patricio, les doy el micrófono y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Contento de estar aquí de maestro de ceremonia. Ceremonia, qué gracioso es ese término. Tan ceremoniosos que somos por estos rincones del planeta. Estoy contento de participar hoy junto a Magdalena Dardel en esta sesión de los encuentros introspectivos y además de poder presentarles el trabajo de dos artistas que sin duda darán mucho para el diálogo, ¿no? Porque si bien en lo inmediato pareciera que sus trabajos no se relacionan directamente, yo creo que podemos sin duda alguna ir encontrando algunos puntos de encuentro transversales. Y dejo la palabra a Marlena para que se presente también, para que... Gracias, Pato. Buenas tardes, colegas. Eh, Como bien decían mis compañeros, hoy día tenemos el cuarto encuentro con dos artistas externos al programa. Y para explicarles un poquito la modalidad, va a presentar en primer lugar Jorge, luego va a presentar a Maru. En el intertanto, pueden ir haciendo, dejando preguntas en el chat si las tienen. Luego Santiago se encargará de incorporarlas a la conversación. Y finalmente, en la segunda parte, que esperamos que sea la más rica y la más larga, abrimos el micrófono y el chat para escucharles e intercambiar opiniones. Sin más, entonces vuelvo a darle la palabra a Pato, que presenta a nuestro primer invitado. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, yo presentaré en este caso al profesor investigador Jorge David García. El trabajo de Jorge David García está enfocado en dos principales líneas de investigación, donde por una parte destacamos la del impacto que las tecnologías digitales están teniendo en el campo de la creación musical, y por otra parte, que nos convoca sin duda, la del papel que la escucha tiene en contextos educativos. Estas dos vertientes investigativas han dado lugar a diversos proyectos de creación, investigación y gestión cultural, entre los que destacan el que hemos ya revisado profusamente con estudiantes del programa de doctorado, como es el archivo Voces Espectrales. Bueno, Jorge David, te dejo con el micrófono y quedamos atentos a tu presentación. Gracias, Pato. Pues buenas tardes a todas, todos, todes. Un gusto estar aquí. ¿Se me escucha bien este Perfecto, volumen? perfecto. Bueno, eh, pues es un gusto. Hemos ya colaborado en distintos espacios
tanto en Santiago como en Valparaíso. Siempre un agradecimiento a Santiago, a Patricio y a varios colegas más que nos han abierto las puertas, a Laura Jordán, Enrique Schadenberg, entre otros y otras. Y en ese sentido, pues es realmente un placer estar acá y no lo digo como protocolo. Voy a compartir la pantalla a ver si se puede sin problema para apoyar un poquito y sobre todo ser ágil y claro. A ver, ¿me pueden confirmar cuando se vea, por favor? Se ve. Perfecto. Y bien. Eh, Sí, bueno, creo, Jorge, que quedan estos recuadros negros. Ahí lo ah, está. Sí, ahí está. sí. Listo, ¿verdad? Ahí hay uno arriba a la derecha también. Hay una opción de controles flotantes, me parece que se puede desactivar, pero bueno. Bueno, está Ahí bien, ahí está, se sí, ahí ve. está, ahí está. Sí. Bueno. Bueno, pues un poco a partir de lo que Santiago me dio de contexto, preparé algunos apuntes que les quería compartir en torno a la investigación que he estado haciendo. Que bueno, como decía Patricio, ya algunas y algunos pues hemos compartido en otros momentos esto, pero yo me quería ahorita enfocar en un par de aspectos como muy específicos pues que espero contribuyan a la discusión de hoy. Entonces, bueno, nada más quería comenzar con una crónica de viaje que es importante para quienes estamos conociéndonos por primera vez, para contextualizar el proyecto que les voy a compartir. Bueno, yo trabajo en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y hace 2 años me tocó mi primer año sabático, que bueno, acá es una cosa maravillosa que tenemos donde nos dan un año completo para hacer algún proyecto eh, y pues sirve un poco entre para descansar y para poderse especializar en cosas distintas a lo cotidiano, ¿no? Entonces yo quise hacer un proyecto para componer una obra electroacústica eh, para lo que yo le llamaba en ese entonces voces espectrales, ¿no? Digamos, tiene que ver con lo que es ahora, pero también era diferente, ¿no? O sea, yo llevaba algún par de proyectos donde estaba trabajando con la figura del espectro de la voz o el fantasma de la voz, como una metáfora de estos fantasmas que habitan en nuestra voz y que al momento de externarlos, pues permiten materializar alguna memoria, algún deseo, algo del ámbito de lo inenarrable, ¿no? De lo indecible. Eh, pero en ese entonces a mí me interesaba mucho jugar con esta metáfora para hacer exploraciones vocales, ¿no? Como un incentivo de exploración sonora. Eh, eh, y estaba como en esa búsqueda y yo quería hacer una obra grabando voces de distintas personas y también quería que fuera un proyecto que implicara viajes y vinculación con instituciones y centros de arte sonoro en América Latina, ¿no? Entonces en eso me fui a Argentina a empezar el proyecto y es ahí donde se me atravesó un libro muy importante, eh, pues que es del que les quiero hablar un poquito hoy, ¿no? No sé si lo conocen, siempre lo menciono cuando hago charlas sobre este proyecto, que es A la salud de los muertos de Vinciane Desprez. Y en este libro, esta autora belga eh, habla y desarrolla la noción de la instauración, que retoma de un filósofo francés que ahorita mencionaré. Entonces, bueno, aquí quise tomar un par de citas textuales de la traducción de Cactus al español en este libro donde nos dice Desprez que instaurar es un término que se hace cargo de la idea de que algo debe ser construido, pero eh, bajo la idea de que esta construcción no se fabrica totalmente por quien lo hace, por quien desea hacer una cosa, sino que involucra acoger un pedido de parte de algo que está pidiendo existir. Ahorita les voy a contar por qué es importante este concepto y por qué se los estoy queriendo compartir ahora. Ella retoma esto de Tien Sorium, un filósofo francés, eh, que tiene un ensayo interesante, complejo, problemático,
que se llama Del modo de existencia de la obra por hacer. Es este pequeño ensayo que viene en este libro, donde nos dice Soryu que instaurar es seguir una vía. Determinamos el ser por venir explorando su camino y hay un ser en eclosión que reclama su propia existencia, ¿no? Donde la gente, que en este caso sería él, la artista, se inclina hacia la voluntad de la obra, tiene que adivinar esa voluntad y abnegarse a favor de ese ser autónomo que busca promover una existencia propia. Y tiene que haber un diálogo entre quien hace la obra y la obra misma para que la obra pueda existir. Entonces es una cuestión interesante que Desprez retoma para el ensayo donde ella está explorando cómo los muertos tienen existencia. Cuando alguien sueña con alguien que falleció, cuando alguien lo ve una presencia, se le aparece a través de signos, existe una presencia que se instaura. Y después te explica en su libro que ella está buscando los trazos de un familiar que falleció hace un siglo y que en esa búsqueda ella decide acoger la filosofía de Soryu y echa a andar un mecanismo de investigación que para mí se volvió crucial, que es esta metodología del dejarse instruir. Entonces yo aquí cito a Desprez cuando ella cuenta en su libro que cuando comenzó a tomar la dimensión de la inteligencia particular de los acontecimientos, se dio cuenta de que lo mejor era dejarse guiar por las personas que iba conociendo. Entonces abandonó los métodos de investigación tradicionales, la revisión bibliográfica, la antropología, la sociología, y empezó a escuchar lo que la gente le contaba y a deambular entre vínculos y contactos. Y ahí explica que el dejarse instruir no es un ejercicio de explicación, sino de comprensión, en el sentido de comprender, ¿no? De llevar consigo y de hacer de una historia una matriz narrativa, donde las historias se van intercalando entre sí, se van interviniendo entre sí, afectando entre sí, y pues es ahí que nace esta idea de la existencia para ella de los muertos, pero a mí me llevó a estas preguntas. Ya aquí, a partir de aquí ya no hay teoría, pero me era importante compartirles estas motivaciones que fueron fundamentales en el proyecto. Yo a partir de la era de Spread y con el proyecto que estaba empezando a realizar, pues llegué a estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los espectros que habitan en la voz y qué ocurriría si nos dejáramos instruir por estos espectros? ¿De qué manera nuestra voz materializa, da cuerpo a los fantasmas, deseos, memorias y miedos que habitan en nuestro ser, tanto a nivel personal como social, ¿no? Y yo llegué en ese entonces a esta conclusión de que para hablar de las voces y analizar las dimensiones espectrales de la voz es necesario escuchar las voces y responder a su pedido. Entonces, de esta manera yo llegué a empezar a realizar talleres, donde originalmente a mí me interesaba hacer talleres de grabación de voz, pero bueno, esta imagen me gusta mucho, es una fotografía que tomaron en el caso, que bueno, ahora ya no existe como tal o no de la misma manera, el Centro de Arte Sonoro en Buenos Aires. Y bueno, a partir de tarjetas como estas eran las tarjetas originales que eran hojitas impresas y después ya ahorita he estado trabajando el diseño de las tarjetas. Empecé a desarrollar una especie de tarot donde preguntaba, ¿no? Un poco la idea poética era que las voces iban a pedir, iban a hacer un pedido e iban a instruir a las personas para tener su propia existencia. Entonces, bueno, a partir de ahí les quiero compartir la página del proyecto que creo que da pues o sea, nada de lo que les explique puede realmente sustituir a la idea misma de escuchar. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en la página actual he estado haciendo un dispositivo para tener una exploración de estas voces que se fueron grabando en un montón de talleres, en un montón de viajes. Y bueno, les quería mostrar un ejemplo de cómo estas voces se han ido materializando en un archivo de voces, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uno puede jugar y si yo le pico esta tarjetita, va a aparecer al azar una de las voces que forman parte del archivo. Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de haber querido salvar a tu madre del dolor. Ah. Oh, creo que no puedo con esto.
Sí, eh, um, es angustia y es susto. Y es un grito de auxilio. Tener aquí un poquito por cuestión de tiempo, pero digamos que cada una de estas grabaciones se fueron haciendo en espacios donde yo, claro, generé todo un protocolo y me fui dando cuenta de que al final ya no se trataba de generar voces para una obra electroacústica, sino que cada una de estas historias estaba despertando todo un universo, eh, pues muy vital, ¿no? De lo que implicaba compartir, de lo que implicaba estar, hacer voz colectiva. Y bueno, a partir de eso se fue conformando un archivo. Igual también les quería mostrar acá en la página hay esta ilustración que me gusta mucho cómo quedó, donde uno puede ir también explorando voces a partir de ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cantos. Este es el reino de los cantos. Entonces, no sé si yo le pico aquí. Agüita, 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 agüita. Agüita, 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 agüita. Agüita, 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 agüita. Bueno, aquí uno puede acceder al archivo, pero también lo puede acceder desde acá. Entonces, todas estas voces se han ido conformando en este archivo, que bueno, ahorita lo vemos ya pues prácticamente terminado, pero en realidad todo el proyecto fue irlo construyendo a partir de lo que la gente me iba diciendo. Unos talleres iban dando lugar a otros, porque yo lo que quise hacer fue aplicar la metodología que Desprez sugería, ¿no? De empezar a hacer todo un trabajo de investigación a partir de seguir el rastro de las voces y lo que unas personas me iban sugiriendo, cómo se iba construyendo esta matriz narrativa. Y bueno, ahorita el archivo de alguna manera se vuelve una manera muy ordenada ya de poner a disposición un proceso pues que implicó muchísimas, pues sí, muchos devenires vocales espectrales. Aquí en el archivo, por ejemplo, uno puede buscar por lugares, por ejemplo, podemos ir a Valparaíso en Chile y entonces ¿cómo sale? Y por ejemplo, aquí tenemos todas las grabaciones que se hicieron en Valparaíso. No sé, por ejemplo, esta. Y la puedo escuchar desde afuera, pero también puedo entrar aquí a la ficha y bueno, se puede escuchar la grabación. Mi papel me pregunta cuál es el recuerdo más antiguo que tienes del tiempo en el que aprendiste a hablar. ¿Qué sentimiento genera ese recuerdo en tu voz? Y pues, aquí, por ejemplo, son fotitos de cada uno de los talleres que se van haciendo, donde se grabaron los audios que estamos escuchando. De pronto están los carteles también. Acá en este taller, pues, Santiago fue también un acompañante y gestor clave para que se llevara a cabo. Y bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Quería mostrarles esto y platicarles de la inspiración que hubo a partir de la noción de instauración, porque me parecía un ejemplo de cómo muchas veces cuando investigamos arte y cuando trabajamos con personas, llegamos con una idea y al momento de estar ahí, la realidad nos atraviesa, ¿no? Este proyecto que les comparto para mí ha sido una experiencia muy fuerte de darme cuenta primero de cuál es la relación con mi propia voz y cómo mi voz está atravesada, pues sí, por muchos fantasmas que poco a poco dejaban de ser una metáfora y se volvía algo eh, demasiado incluso tangible, ¿no? Que, o sea, por un lado que reverbera en mi cuerpo, pero que por otro lado al salir y tener vínculo con otras personas empieza a generar distintos tipos de resonancias. De alguna forma este archivo ha sido un archivo de resonancias. Porque claro, en los talleres muchas veces escuchamos los audios que se grabaron en otros talleres y esos audios detonan cosas. Las tarjetas de instrucciones
surgen de los mismos talleres. Y de alguna manera este archivo que ahorita tiene alrededor de 950 grabaciones se fue haciendo a partir de todas esas reverberaciones de la voz que se va construyendo a partir de ese pedido. Creo que cuando trabajamos proyectos que implican arte, investigación, trabajo social, activismo, muchas veces partimos de esa escucha, ¿no? Y de ese ir siguiendo el pedido de las voces. Y bueno, ahorita es como un detonante que pues quiero dejar ahí como para abrir la discusión después, pero igual aquí me detengo para poder escuchar a Maru y poder tener después harto tiempo de conversar. Muchas gracias, Jorge David, por tu presentación y por respetar los tiempos. Así también damos paso después a una discusión más rica, esperemos. Y entonces, para pasar a la segunda exposición, presento a Amaru Alegría, Migra, que es un artista visual interdisciplinario transmasculino no binario y latino, residente en Valparaíso, Chile. Con el espacio público como principal plataforma de expresión, su trayectoria se centra en el muralismo e intervenciones urbanas expandidas a lo largo del país. Sus obras construyen potentes imágenes que visibilizan la realidad trans, travesti, la diversidad sexual y de género e identidades políticas, vinculando sus experiencias de vida como un punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre las dinámicas sociales, culturales y políticas. Amaru, el micrófono es tuyo. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Gracias a todos, a todas y a todos por invitarme. Me siento súper contento. Además que veo caras que son mis profesores, ex profesores. Y bueno, tú, Magdalena, que también fuiste mi primera profesora de Historia del Arte en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, igual tengo para compartir y voy a hablar sobre, bueno, mis obras que están vinculadas específicamente en el espacio público. Así que voy a, voy a compartir. A ver, ¿se ve? Sí, Ya, bacán. Mm, bueno, no sé cómo agrandarla. Em, bueno, em, intervengo el espacio público y por qué tomo el espacio público como lienzo, que es una pregunta que me hago constantemente o que desde que transité creo que he tenido como esa respuesta más clara. Siento que es como una contrarrespuesta simbólica hacia, hacia el sistema, ya que la comunidad LGTBIQA+ ha sido históricamente despojada del espacio público por un amedrantamiento sistemático y social, ya que siento que es mal visto ser visiblemente marica en la calle. Entonces tomo la calle o el espacio público para poder resignificar e intervenirlo a través de la pintura específicamente, con consignas, denuncias e interpelaciones que para mí son de suma urgencia. Eh, Desde que transité, porque soy una persona trans, siento que no puedo desvincular mi identidad política como planteamiento fundamental de lo que quiero hablar y poner en cuestionamiento. Entonces, siento que hoy en día, 2025, se siguen perpetuando diversas violencias hacia la población trans. Entonces, desde mi desesperación quizás, o del enojo, de la rabia, de la impotencia, que sentí como esta necesidad de dialogar con el espectador y con la gente, bueno, que transita en la calle. Em, como, bueno, antes de transitar, mi obra iba más como arraigado al muralismo tradicional, desde lo figurativo, desde, desde
claro, como lo más tradicional del mural y siento que cuando transité eso me lo fui cuestionando, ya que necesitaba como decir o denunciar algo más directo y sentía que lo figurativo no, como que no podía saciar eso. Entonces, en un momento como que sentí que el texto era lo más significante como para lo que estaba ocurriendo en mí en ese momento. Entonces, un día pasé por este muro, que es el muro que estoy mostrando, que es una de mis obras como quizás más importante dentro de mi carrera artística, que es una obra duracional que está en la calle Condel y que, bueno, la intervine a través de un texto. Esto era un banco antes, un banco estado que fue como quemado en la revuelta social del 2019 y para no poder acceder a este lugar pusieron este muro que es como de concreto, de metal, y yo lo vi y lo sentí como que era, no sé, una... eh, como un lugar que era muy interesante desde donde está insertado, que es como en el corazón de Valparaíso, que es en el plan. Entonces dije, ya necesito poder intervenirlo. Y bueno, el 2021 lo intervine con este texto que, claro, con este texto que en su pensado en que iba, eh, lo tomé como un lienzo nomás, sin pensar mucho, para poder denunciar diversas eh, como violencias sistemáticas y sociales que tenía o que tenemos la población trans travesti. Bueno, este es el primer muro que hice. eh, Tomo como, como algo más simbólico la bandera trans y bueno, el texto, que es lo más importante también, y que siento que, no sé, como que se unen y que arman una, como un texto que tiene sentido. Porque, por ejemplo, si es que, no sé, fuese solo el texto sin la bandera trans, quizás no sería... eh, como que no se entendería hacia dónde va el texto. Entonces, por eso agarro la bandera trans como algo más simbólico para que se entienda hacia dónde va relacionado el texto. Bueno, esta obra la fui haciendo mientras iba pasando el tiempo. Este fue un año después que lo hice. También para un 8 de marzo, y que bueno, sigue lo mismo esto de la bandera trans atrás con el texto encima. Em, También acá, también tengo la bandera trans con el texto encima. Obviamente acá va, es diferente en comparación a lo anterior, ya que voy jugando más como con los colores y todo eso. Bueno, este también lo hice un año después. Esto fue eh, un, para los 50 años del golpe, eh, en donde también, bueno, acá la bandera trans está en el texto y el negro va aludido como a lo, al luto. Esta obra en específico em, fue súper difícil hacerla porque como estaba aludido a la dictadura, me llevaron detenido esa vez y de hecho después la fui a terminar, como que no había terminado la palabra dictadura y la termino después de ser liberado del calabozo. Bueno, y así sucesivamente
va este muro, que se va interviniendo desde el contexto que va pasando en el momento. Es un muro que ha tenido, bueno, muchas consignas con diversos mensajes y creo que eso también lo hace como enriquecedor, ya que cada vez que voy a pintarlo, las personas como que ya saben que lo voy a pintar y me preguntan, por ejemplo, oye, ¿qué va a decir ahora? ¿A qué va aludido el mensaje? O también hay personas que me han, no sé, dicho como, oye, gracias como antes de este muro no sabía lo que era lo trans, etcétera. Entonces, creo que ha sido un muro que ha durado en el tiempo y que eso lo hace ser muy importante. Bueno, este muro igual lo voy vinculando como con la técnica del palimpsesto, ya que se borra como una escritura antigua para transcribir y darle vida a una nueva escritura, y eso también lo relaciono a lo trans como desde la modificación corporal. Yo igual soy una persona que me bueno, me hice modificaciones corporales desde la testosterona, por ejemplo, desde cierta cirugía. Entonces, creo que este muro representa bastante, bueno, o esta obra representa bastante eso, como esta idea de dar muerte como a lo anterior o al cuerpo anterior para darle vida a una nueva corporalidad. Y como lo interesante que va pasando es que no tiene un fin, o como que eso es lo que me ha dado la respuesta en todos estos años que he levantado el muro, que nunca va a terminar, o yo lo siento como algo que no va a terminar jamás. Entonces siento que estoy como cruzando una frontera, por ejemplo, eterna. Entonces, por eso también creo que es súper importante, como desde lo representativo que es lo trans, el mural en sí. Bueno, acá igual hay esto lo hice con otra artista que se llama Toto Duarte y también alude a lo mismo, como que son problemáticas que se van poniendo en la mesa, que son problemáticas para nosotros urgentes. En este caso, como el sistema médico desde lo intersexual, que bueno, es como esta construcción colonial del cuerpo binario y que el sistema ha tratado de coartar. Entonces, nosotros como personas LGTBIQA+, estamos tratando de denunciar igual y bueno, lo importante también de ser artista es como tomar esta herramienta para poder denunciar todas estas situaciones que no se hablan, a mi parecer. Este es el último muro que hicimos, que también habla sobre el contexto actual que está pasando, que es sobre que el fascismo, siento yo, que está agarrando vuelo. Esto específicamente fue en febrero o a finales de enero, en donde en Argentina estaban ocurriendo como ataques hacia la comunidad LGTBIQA+, y no solo en Argentina, sino que bueno, en Estados Unidos había asumido Trump. Entonces se hizo como un llamado a marchar por esta situación y bueno, yo fui a pintar el muro y bueno, así sucesivamente creo que se va a ir interviniendo. Acá hay otra de las obras que básicamente es como un poco que repito lo mismo que esta denuncia constante que estoy haciendo de habitar a una corporalidad trans. Acá también este es una de las obras que hice en Judas y bueno, voy hablando siempre, creo, como de lo mismo que es como habitar esto de vivir en una corporalidad como no deseada dentro del sistema. Esto es una intervención que hice en Alemania, eh, en donde el texto plantea una problemática histórica sobre las personas que habitan otro lugar como cuerpo migrante. Dice, nuestros ríos destruyen fronteras. Y bueno, yo igual siento que soy como un migrante del género, se podría decir. Como que migré desde un género a otro género. Entonces, siento que como que comparto
ciertas violencias, se podría decir, desde otro lugar, pero las mismas violencias que van como hacia las corporalidades o los cuerpos que no son deseados, en este caso como el género y en otro caso como desde otro país. Bueno, acá es una obra que se llama Casita Zapantera, que es un proyecto que nace el 2018 para aunar los imaginarios de las panteras negras y los zapatistas. Y es una casita que va viajando por diferentes países y la idea es que diferentes artistas como nacionales, en este caso acá fuimos yo, el Mono González y Steffi Layton, intervengan en la casa y bueno, es una como que una representación de las distintas luchas sociales del muralismo. El mono, por ejemplo, desde su trabajo callejero, que fue fundamental en la época de dictadura y de la Unidad Popular, la Steffi Layton, desde la visibilización de la lucha de la mujer multicultural, y bueno, yo desde la lucha por la visibilización de la comunidad trans travesti. Bueno, hoy en día estoy en un proyecto que también tiene que ver con darle visibilidad a la comunidad. Es un proyecto que se llama Cartografía Trans, de la memoria trans, serie de murales en resistencia, y trata de levantar 4 murales con el rostro de diversas víctimas de violencia de transodio que han terminado en muertes. Y bueno, la idea en un futuro es realizar un mapa nacional conmemorativo para poder elaborar un catastro de personas asesinadas en Chile por transodio. Entonces vamos a levantar 4 murales en la región de Valparaíso, eh, bueno, con distintas personas y este código QR, si lo ven acá, ella es Claudio Díaz, es una mujer trans de San Antonio que fue asesinada el 2021 si no me equivoco, 2022. Eh, y bueno, este código QR va a llevar al espectador que va pasando por la calle a poder tomarlo y va a poder ingresar a una página web en donde pueda leer la historia de la persona que está viendo. Entonces, la idea es un poco también que esta idea, bueno, de visibilizar no se quede solo en la comunidad trans travesti, sino que también para mí lo importante es poder hablar de estos temas a las personas que no están involucradas con la comunidad, porque para mí eso es como lo importante, poder visibilizarlo hacia todas las personas y no dejarlo como aislado. Eh, y bueno, eso, este es el que vamos a hacer quizá en Valparaíso, de Ignacia Palma, que fue una mujer que fue quemada en Estación Francia. Y, y bueno, eso en verdad. Dejar de compartir. Ahí está. Gracias, Amaru, por tu presentación. Antes de abrir la palabra y compartir sus impresiones, preguntas, comentarios, como bien dijo Patricio en un primer momento, creo que son dos trabajos que, bueno, parten desde disciplinas distintas, tienen metodologías distintas, pero que creo que tienen algunos cruces por ahí en lo personal, en la memoria, en el modo también de creo que coincidieron ambos en las presentaciones de cómo también esto se transformó como en un ejercicio más reflexivo, de autoconocimiento, en fin. Y creo entonces que es posible hacer varios cruces entre ustedes. Por lo mismo, me gustaría abrir la palabra a Pato. No sé si quieres agregar Sí, algo tú antes de que nuestros asistentes pregunten y comenten. sí, muchas gracias Magdalena por pasarme el micrófono y muchas gracias por las presentaciones. La verdad es que sospeché desde un principio que terminaríamos cruzando los caminos porque hay algo que mencionó Jorge David a propósito de esta deriva que va teniendo su proyecto de investigación. Y sin duda la alusión al método de dejarse instruir es clave, ¿no? Sobre todo para quienes están pensando en procesos de trabajo. Y me refería concretamente a, a que el archivo Voces
termina o comienza siendo un archivo de resonancias. Y en ese sentido yo pensaba que eran algo así como dar lugar a unos diálogos extemporáneos o unos diálogos asincrónicos, que no sabemos muy bien entre quiénes, porque de alguna manera se opera una potencia de despersonalización y ya no importa reconocer quién dijo qué, sino más o menos el punto en el que se cruzan ciertas potencias transversales. Eso es lo que me quedaba muy dando vuelta. Y, y en el caso de Amaru, me parece que hay algo también en estos mensajes, en estos lienzos, que son, lo pensaban igual que con el archivo Voces, que son como botellas en el mar, que están esperando o que están ahí a la guaite, diríamos en buen chileno, de un auditor, de un interlocutor por venir. No sabemos si existen esos oídos para oír o leer esos mensajes aún. A veces podemos tener miedo, a veces podemos pensar que no existen, a veces podemos pensar que está todo el mundo cerrado en su individualidad, en su normalidad bien asumida, bien obediente, pero cada vez, y eso fue muy bonito eso que comentabas, Maru, que la gente te decía, oye, gracias por esto. O sea, yo creo que eso es algo sin duda muy significativo, porque si hay algo que las voces errantes, eso me queda dando vuelta en el caso de Jorge David, las voces errantes y estos voces o estos lienzos de migración, de estos distintos niveles de migración, me hacen pensar en que eh, hay algo, una mutación contemporánea en el capitalismo, ¿no? Que ha sido por mucho ya a esta altura mencionada como semiocapitalismo, ¿cierto? Donde el capitalismo no solamente produce mercancías, sino que produce modos de vida y para eso se nos equipa con una serie de eslóganes de sentido común que te permiten decir sin ningún miramiento lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal de lo que es anormal. Y esos, tus eslóganes, pienso así, los pienso de esa manera, Amaru, de alguna manera intervienen en esa normalidad tan preconcebida, tan bien hecha, tan estricta que prima sobre cada uno de nosotros y que son pequeños textos como bombas contra ese sentido común. Preguntas que nadie pensaría que los políticos se hacen o que tampoco están ahí en el repertorio de la vida cotidiana de los porteños y las porteñas, pero creo que tienen esa potencia de desactivar esa normalidad. Y bueno, han salido libros maravillosos el último tiempo, está este Imperio de la Normalidad, que también desde otro registro podría dialogar con este tipo de preguntas. Y, y en el caso de ambos, entre Voces y los proyectos murales de Amaru, pensaba en esta idea del cambio, en esta idea de la metamorfosis y, y cómo aprender a habitar el cambio, cosa que no nos enseñaron a hacer, nos enseñaron desde pequeñas, desde pequeños, a habitar la identidad que somos, pero muy poco se nos enseñó a pensar y vivir el cambio. Bueno, esto solamente para abrir la conversación y ver qué tiene la gente también para compartir con nosotros. Gracias, Patricio, gracias, Magdalena, y obviamente redoblar los agradecimientos a Jorge David y Amaru. Las preguntas ahora, la idea es que tengan su lugar, puede ser mediante el chat, pueden ir levantando manito, como lo acaba de hacer José. Yo voy a ir organizando todo eso. Ocupen los canales que más cómodos les queden. José, te escuchamos. Sí, bueno, buenas tardes, un gusto escucharlos también, reencontrarnos con Amaru, aun cuando yo paso por Condel todos los días y soy uno de esos que se pregunta, ¿no? Y que se intenta responder.
Y quiero plantear dos cosas, una a Jorge y otra a Maru. Jorge, me da la impresión, a lo mejor tú me corregirás, que posiblemente tú tuviste en cuenta también al acercarte a esto de lo fantasmagórico, ¿no? Esta genealogía que para mí como lector es inevitable, ¿no es cierto? Derrida, los espectros, la jauntología, Mark Fisher, un poco por ahí, ¿no? Digo esto, te lo pregunto, ¿no? A lo mejor me equivoco medio a medio, tú me dirás, porque da la impresión que ya desde un tiempo a esta parte la cuestión de la temporalidad del arte es lo que finalmente pareciera que está ahí como en juego, producto de esta cuestión fantasmática que si yo la llevo al ámbito que me es propio de las artes visuales, la arquitectura, etcétera, tiene que ver también como con una ruina, ¿no? Yo escuchaba estos registros de tu archivo, ¿no? Y era una cuestión como la ruina de la voz, ¿no? En una otra lectura uno podría hacer esa observación, ¿no? Eso por un lado, y para terminar, y con Amaru también, obviamente es inevitable pensar en la ruina, ya más evidente, ¿no es cierto?, ¿no? Respecto de la ciudad. Y que por cierto, ¿no? También me interesa ahí tu visión y tu opinión. No comenzó ni de cerca con el así denominado también estallido por los medios, ¿no? De prensa. O sea, la situación de abandono finalmente de una condición también por extensión analógica corporal de la ciudad es una cuestión que incluso, ¿no es cierto?, a partir de los sucesos, lo voy a llamar así, del 2019, digamos, más que aumentar la supuesta vandalización, lo que aumentó fue una banalización, ¿no? Por los medios de prensa que además no cumplen con la ley, porque el Mercurio de Valparaíso sigue cerrado, sigue todo rayadito, como exhibiendo, ¿no? Miren lo que me hicieron. ¿Ah? Entonces, esta es una pregunta así como también como porteño, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hubo en ese momento, en el contexto de todo lo que tú haces, una especie como de escena o de grupo de artistas que se volcaron, digamos, ¿no es cierto?, a las calles? Pienso en Pésimo Servicio, porque a Rodolfo Muñoz lo tenemos cerca, digamos, ¿no? Pero hubo muchas otras intervenciones en el espacio público. ¿Cómo desde tu reivindicación activista entras en diálogo con esas otras reivindicaciones que son de otro orden, con una agenda que podría ser convergente, pero que obviamente no es la misma? ¿No? Ahí dejo mis dos como inquietudes. Muchas gracias. Empecemos con Jorge y luego con Amaru, como fueron las preguntas planteadas, ¿les parece? Vale, vale, sí, para esta, hay como muchas cosas. Voy a tratar de decir así muy breve como algunas reacciones, porque de lo que, bueno, también de lo que compartió Amaru y lo que decía Pato y ahorita lo que José comenta. Yo estaba pensando mientras veía los murales, Amaru, también creo que hay un punto de convergencia interesante que es lo que las palabras dicen más allá de la palabra, ¿no? Porque de repente esta idea de que es una palabra con una bandera, pero además en un muro con ciertos tamaños, me imagino que todo lo que implica la gente que pasa por ahí, la calle en la que está, los tránsitos, los negocios, o sea, todo eso hace que la palabra se desborde en sentidos que van mucho más allá de su significado literal semántico. Y claro, toda palabra es así, pero me parece que ambos proyectos tienen esta disposición de poner sobre la mesa el desbordamiento de la palabra a través de la palabra, y eso me pareció un cruce interesante, ¿no? Si bien las palabras llegan desde medialidades distintas, eso me pareció fuerte, o sea, como que la palabra tuviera esa presencia en la mayoría de las piezas que nos mostraste. Y bueno, lo conecté un poco con cómo lo he pensado. También esto que mencionaba Patricio, que se me hizo como muy, pues también muy interesante, porque al final creo que esta idea de los diálogos asincrónicos entre personas que no se conocen, pero que de alguna forma se reconocen, tiene que ver con hacer archivo, ¿no? Y la diferencia, claro, es muy distinta a la materia de un archivo digital, de audio, que se va ordenando, al archivo
crudo de aquello que habita la ciudad y que está construyendo archivo y memoria en la ciudad, interviniendo los muros, pero al final de cuentas hay un trabajo de archivo, intervención y memoria que en ambos casos está, pues sí, me gusta mucho esta metáfora de los mensajes en las botellas, ¿no? Lanzando ahí alguien captará, y bueno, en mi caso hay muchísimas anécdotas que ahorita no voy a contar por tiempo, pero donde la escucha de ciertos audios detonaba cosas y me acuerdo que un chico en Colombia dijo, es que es como si la conociera de toda la vida. Y me imagino que también debe pasar mucho, ¿no? Con alguien que pasa por el mural y de repente se reconoce ahí y algo termina de captar un sentido importante. Y bueno, sobre lo que comentas, José, o sea, sí, por supuesto que las referencias tanto de Derrida como de Fisher están ahí. No, no fueron antes, de hecho, digo, es muy anecdótico el por qué empecé a llamarlo Voces Espectrales. Tuvo que ver con una invitación a un evento que se llamaba así, o sea, tenía que ver con los espectros y en realidad fue muy coyuntural. Después, claro que empecé a hacer asociaciones también con David Tup y esta cuestión de la resonancia siniestra es también una referencia importante en torno a esta fantasmagoría. eh, eh, pero creo que la referencia teórica más fuerte ha tenido más que ver con esta idea de los fantasmas de Desprez, ¿no? Y la idea de cómo se va generando este espectro como un modo distinto de existencia. Entonces sí, está ahí, pero no fue un punto de partida, más bien se ha ido entretejiendo. Y creo que de ahí retomaría mucho esta idea de pensar en la jauntología como la idea de hacer presente una ausencia, tanto en traer esta presencia de la palabra ausente como la idea misma de la potencia de lo que no vemos, no podemos tocar, pero está. O sea, creo que ahí hay un cruce muy importante que ha sido muy crucial para el proyecto, pero ya con esto cierro. Lo que sí hasta ahora no he tenido como un foco es en pensarlo desde una discusión en torno al arte. Sí, por supuesto, yo lo asumo, lo reconozco como un proyecto artístico, pero no he estado muy interesado en tener yo una discusión en torno a cómo se ubica, por ejemplo, en una reflexión sobre la temporalidad del arte o sobre las formas de arte. Eh, Digo, está esa posibilidad, por supuesto, pero hasta ahora yo no lo he abordado por ahí. Y bueno, eso podría decir ahorita. Amaru, adelante. Eh, Muchas gracias, Jorge. sí, gracias. Bueno, creo que eso es muy interesante, ese cruce de las dos obras que tenemos de las obras que tenemos con Jorge, esto de no conocerse y que en un punto se encuentran desde el texto, desde las preguntas, igual creo que los dos habitamos bastante las preguntas hacia las demás personas. Es bastante interesante y enriquecedor. Y desde el punto que, bueno, que me dice José, encuentro que después desde el 2019, desde el 18 de octubre del 2019, como los artistas, al menos los artistas que habitamos bastante el espacio público o que tomamos la calle para poder, no sé, rayarla, puede ser rayar cualquier rayado hasta un mural, siento que habían tanta emociones en ese momento que estaban pasando que pudimos encontrarle como un sentido. Siento que de repente hubo un sentido para pintar la calle. Y eso como que siento que hay un antes y un después del arte callejero desde el estallido social. Eh, y eso es súper interesante, cómo lo político se va vinculando y tira demasiado fuerte a lo que queremos hacer, como lo personal de repente está plasmado en la calle. Y bueno, yo creo que es el punto en donde se cruza como las obras o mis obras con, no sé, por ejemplo, Pésimo Servicio, que también creo que como que hace mucho de texto, como que pregunta harto en ese momento. eh, Todas sus obras al menos eran preguntas y también súper interesante lo que hacen.
Obviamente es súper diferente a lo que yo hago, porque lo mío es lo trans, o lo, no sé, desde esta comunidad LGTBIQ+, y ellos desde otro lugar, desde otra vereda, pero eso, como que creo que los dos habitamos esa desolación, quizás que habitamos todos en ese momento, y por eso creo que el muro o la calle era la solución a esa desolación que teníamos cada uno. No sé. Bueno, ya aparece una pregunta aquí, un par de preguntas en el chat. La primera es de Gisela y dice a Jorge David, interesante camino. Y pregunta, ¿las voces mueren, desaparecen o se transforman o materializan en un algo? Bueno, no sé si, si podríamos escoger entre eso. Yo recuerdo que en un taller justo de Enrique Schadenberger, ya, compatriota de ustedes, decía algo que me dejó pensando mucho, ¿no? Que de alguna forma, como el taller que habíamos hecho, le permitió hacer un duelo por las voces, por todas las voces que habían muerto en su historia, ¿no? Sus voces, sus propias voces, ¿no? Sí, creo que eso a mí me dejó pensando mucho en el sentido de cómo la voz es un aspecto de nosotros que hace muy tangible la idea de que estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Y de que todo el tiempo estamos dejando de ser lo que éramos para devenir, cómo somos un ser en perpetuo devenir. Eh, no sé, hay un ejercicio, por ejemplo, que hacíamos en varios de los talleres de grabación donde las personas se presentan y contestan a la pregunta de qué escucho cuando escucho mi voz, ¿no? Pero lo contestan frente a la grabadora y con audífonos. Entonces, el ejercicio consiste en que tienen que decir qué están escuchando en ese momento cuando escuchan su voz. No en qué preconcepción tienen de su voz o qué piensan de su voz, sino qué escuchan en ese momento cuando escuchan su voz. Y es un ejercicio muy interesante porque nadie sabe lo que va a escuchar en ese momento, ¿no? Y de repente hay todo tipo de reacciones, pero lo que parece como claro es que cuando pasa eso, la voz está cambiando. O sea, escuchamos el cambio de la voz al momento de que escuchamos la voz y nos hacemos la pregunta sobre qué escuchamos. Y eso hace muy tangible la realidad de que todo el tiempo nuestra voz está, pues todo eso, ¿no? Muriendo, desapareciendo, transformándose, deviniendo. Eh, entonces sí, creo que hay algo también de esta circunferencia, ¿no? Muy, desde estos estudios de la voz que tienen orígenes lacanianos, de pensar en la voz como un objeto al que como tal no se puede acceder, siempre lo estamos bordeando, ¿no? Siempre estamos alrededor de la voz, pero la voz misma no puede ser contenida, ¿no? O sea, contenida como algo que se puede meter a un lugar y que puede tener bordes estrechos. Entonces, tal vez yo, para terminar, pues me preguntaría, o sea, claro, la pregunta por si la voz muere también nos lleva a la pregunta de si la voz vive, ¿no? Y qué vive en la voz y qué aparece en la voz cuando la voz desaparece. O sea, creo que ese fuego entre la emergencia y la desaparición ha estado todo el tiempo en el proyecto, apareciendo y desapareciendo. No sé si me hice muchas bolas con la respuesta. Hacerse bola, me encanta esa expresión. Hay una pregunta, bueno, ahí quizás Gisela también puede, frente a esta reacción de Jorge, preguntar más si le parece, pero hay una pregunta ahí anclada de Cecilia Ojeda, que es para tanto para Jorge como para Maru, y dice, ¿cómo vincularían sus trabajos con lo archivista? Bueno, voy a responder. Eh, Siento que mis obras están vinculadas como a lo archivista o al archivo, eh, como desde mi propia experiencia. Siento que como que tengo una necesidad de documentar y de archivar todo lo que hago, o no solo lo que hago, sino que también lo que voy explorando, lo que voy investigando.
ya que al menos yo no tengo una referencia histórica con lo transmasculino específicamente. Entonces, siento que es eso, como que para mí es una necesidad archivar y documentar. No solo para mí, sino que yo lo veo desde, por ejemplo, mi vivencia de niña o de adolescente, en donde, claro, no tenía esta vinculación en ningún sentido como con una masculinidad diferente a lo que conocemos que es como, no sé, un hombre heterosexual, cisgénero. Entonces, eso, creo que esa es mi vinculación, como desde una necesidad de poder, para un futuro, mostrarle a la gente que viene que existimos en este mundo. Sí, ahí, disculpa que que interrumpa, pero me parece fundamental lo que dice Amaru, porque en este caso había algo muy potente que decía también en un principio, ¿no? Que tú, en el fondo, intervienes en el espacio público para hacer lugar a quienes han sido despojados de espacio público. Entonces eso es tremendamente fuerte, o sea, la violencia de que eso que llamamos lo público, si uno le da un par de vueltas se da cuenta que tiene un sí mismo, unas identidades que son convocadas para participar y que en ese público, en el fondo, no están todes, eso es tremendo. Y a propósito del archivo también se me venía la referencia de Foucault, ¿no? Que dice que en el fondo para conocer una ciudad, para conocer una sociedad, debemos preocuparnos por las cosas que se excluyen y por aquellos que son excluidos. Entonces, eso también nos retrotrae mucho más atrás y al comienzo de la modernidad, ¿no? Que lo primero que queda fuera del proyecto de la modernidad, incluso en términos de nociología, de teoría del conocimiento, son los restos. Los restos son aquello sobre lo que no se piensa, simplemente es lo que queda fuera, es lo que no entra en el concepto. Entonces aquí estamos justamente en el camino inverso, siguiendo pequeñas pistas para pensar esos restos que todavía nos habitan, esos muertos que cargamos, esos lutos no resueltos, y también no para ensimismarnos, sino justamente para abrir hacia una potencia colectiva de conexión con otros, y no para generar, por decirlo así, meramente espacios identitarios. Entonces creo que eso me provocaba tu intervención, Amaru. Sí, total. Y bueno, en mi caso, creo que bueno, el proyecto se terminó llamando el Archivo de Voces Espectrales y además es un archivo totalmente, o sea, que ha terminado siguiendo todo el rigor, ¿no? O sea, yo me asesoré con gente de archivística. Bueno, mi compañero se dedica a analizar, estudiar y hacer archivos, entonces al final yo opté por irme por ese camino, pero es importante decir que no es tampoco un punto de partida, ¿no? O sea, creo que el archivo se instauró, ahora sí que desde este día de la instauración, como una vía para dar de alguna manera respuesta a muchas de las necesidades que iban surgiendo en el camino, porque yo al inicio lo que pensé es que necesitaba organizar el material, ¿no? Porque iban a haber demasiadas grabaciones y no quería que estuvieran ahí en mi disco duro todas desordenadas. Después me di cuenta de que ese material tenía extra disposición de las personas que grababan y entonces tenía que haber un espacio donde pudiera ser consultado. Pero después me di cuenta de que no solo eso, sino que tenía que poderse interrelacionar, ¿no? Y fue así que me di cuenta que había que hacer un archivo, digamos, con toda la sistematización, aprender a hacer un inventario, aprender a generar, o sea, tener una metodología también de edición de audio que no fuera invasiva, que respondiera a ciertos criterios, generar esos criterios y muchas, pero muchísimas horas de estar trabajando para que el archivo se ordenara, pero es como algo que pidió existir. Me explico, o sea, yo no pensaba hacer un archivo, yo pensaba hacer una obra electroacústica.
y el archivo exigió su existencia. Y honestamente a la fecha yo no sé exactamente para qué va a ser ese archivo, pero un poco relacionado con lo que dice ahora Patricio, algo que sí me di cuenta pronto y que también lo estuve pensando desde varias autoras y autores, es que algún valor tenía el tener en un archivo voces cotidianas, ¿no? Voces comunes y corrientes, o sea, voces de personas que podemos ser cualquiera de nosotras, nosotros, nosotres, hablando de una vivencia personal, de una memoria, y que esas voces cotidianas irrelevantes, que no son las voces de los políticos, que no son las voces del orador, del conferencista, que no son las voces de quien testimonió un acontecimiento histórico, pues nos permitía tener una noción de la historia más benjaminiana, ¿no? Como esta idea de la historia a contrapelo, ¿no? Por ejemplo, en un momento pensé que yo estaba haciendo un archivo de trapitos, ¿no? Cuando Benjamin habla del trapero, que es esta figura que va recogiendo los trapitos de la historia, y en vez de preocuparse por los vestidos de las reinas, los vestidos aristócratas, se preocupa por los trapos y los va recogiendo y los va repartiendo, y entonces es una historia totalmente distinta a la historia de los grandes acontecimientos, ¿no? Entonces sí que para mí hay un valor en poner a disposición del mundo, de esas botellas en el mar, una voz de una persona que está haciendo historia, ¿no? Pero que está haciendo historia desde casa, desde las marchas, desde el dolor, el goce, el deseo cotidiano de un ser humano cualquiera, ¿no? Eh, Entonces sí, creo que desde ahí el archivo se ha vuelto fundamental, pero sí desde una mirada, no desde el archivo institucional hegemónico, sino desde un archivo desde el cuerpo, por ejemplo, como hacia lo que Sueli Rolnik ha llevado su discusión sobre el archivo, el cuerpo, el deseo, eh, y sí, también con una mirada muy desde los archivos comunitarios. Magdalena, por favor. Gracias, Santiago. Gracias, Jorge, y gracias, Eh, Marx. Quería hacerle una pregunta para ambos, en verdad, que se me ocurrió escuchando esto último que decía Jorge sobre estas voces más cotidianas. ¿Cómo ha sido para cada uno de ustedes en su práctica encontrarse y enfrentarse a esas personas que sin querer y sin buscarlo ustedes, como en cierto sentido están representando o se están sintiendo interpeladas por sus propuestas? Pienso en lo que decía Maru hace rato cuando que la gente le comenta cosas, le felicita, o claro, todos los que pasamos por ahí con cierta frecuencia, inevitablemente vamos como estableciendo una relación un poco con ese muro también. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes ese proceso de impactar en vidas cotidianas sin pretenderlo? Quizás como lo que decía Jorge también, de que este archivo surgió en cierto sentido espontáneamente, como que necesitó existir. Entonces, frente a esas necesidades de existencia, igual creo que es una responsabilidad importante. ¿La asumen o ustedes o no? ¿O prefieren mirar para el lado? ¿Cómo se enfrentan a eso? Para ambos o para quien quiera. Bueno, para mí ha sido un- como un recorrido, como que al principio quizá no le tomaba mucha atención a si realmente interpelaba o no. O sea, sí, porque era mi idea, siempre fue mi idea interpelar desde la pregunta, pero quizás como en el tercer, cuarto muro me di cuenta o me comencé a dar cuenta del impacto que estaba generando el que el muro vaya cambiando, entonces por eso genera un diálogo, quizás una respuesta constante de las personas que lo van viendo. Eh, y eso ha sido, no sé, diverso, como bueno, desde las personas que me han dicho, oye, bacán el muro, no sé, o cosas súper lindas, desde, no sé, como esta niña que me dice como, oye, no conocía lo trans y ahora conozco qué es lo trans desde la bandera porque llegó a buscar en internet qué era la bandera, pero también he habitado violencias, pues, como
como en específico en ese muro de la dictadura que hace alusión a la dictadura y a las corporalidades que seguimos viviendo en dictadura, no fue para nada, eh, no sé, como que la gente no se lo tomó muy bien. Específicamente creo que porque no sé, como que hoy en día se está viviendo una efervescencia política, entonces la gente tiende a veces a decir, no sé, cosas pesadas igual, o a ser muy violenta. Creo que recuerdo, no sé, estar pintando y que una persona se me acercara a gritarme al oído, como cosas así, hasta que llegó, bueno, la policía, que también eso fue algo súper violento desde esta interpelación que hago, ¿no? Porque nunca me habían llevado detenido, por ejemplo. Entonces, al policía se le, no sé, como que fue tanta la interpelación que le pasó que decidió tomarme detenido. Y porque supuestamente tenía permiso. Yo cuando voy a hacer este muro siempre pido un permiso y todo bien. Y justo ese momento pasó esta desgracia y que yo creo que tiene que ver con que como con el nivel de interpelación del policía, que fue la frase que hice. Entonces decidió como ser muy violento y llevarme. Entonces, creo que ahora le tomo más peso como al impacto que hay del muro y por eso es que creo que le tengo mucho apego a ese muro. Como que siento que, no sé, no lo quiero soltar nunca. Creo que seguir como generando preguntas. Por eso, porque creo que es muy potente, o al menos yo lo siento así, como que mucha gente se siente también vinculada con lo que hago, como representada, entonces siento que como que eso es, no sé, muy importante, como el impacto que he generado o que ha generado el muro en sí. Eh, eso. Sí, ay, no sé, es que es como una pregunta muy, muy rica y muy amplia. Ah, porque sí creo que ha habido muchísimos tipos de relaciones, de vinculaciones, ¿no? O sea, lo que sí puedo decir es que yo, o sea, en- reiterando lo que decía al inicio, o sea, yo tenía un plan muy distinto, ¿no? O sea, yo iba a dedicar un año a hacer una obra electroacústica que obviamente en mi cabeza iba a ser una obra maestra, ¿no? O sea, un año entero, o sea, desde que entré a trabajar de tiempo completo, desde que nunca había tenido un año para hacer una obra y pues iba a salir, no sé, una ópera, algo como muy grande, ¿no? Desde esta noción del compositor. Y también quería hacer un libro, entonces en mi cabeza la mitad del día lo iba a dedicar a trabajar sonido en un estudio y la otra mitad a leer, escribir y era el plan perfecto. Pero cuando hice el primer taller de grabaciones, algo pasó que dije, es que no, o sea, esto no va a ser así, ¿no? O sea, lo que la voz está pidiendo es otra cosa y terminé haciendo más de 40 talleres, o sea, el tiempo se fue en algo distinto a lo que yo pensaba y justo por eso me gusta traer a colación esta idea del dejarse instruir, porque para mí fue una decisión política y estética, ¿no? O sea, decir, voy a aprender a hacer las cosas de otra manera. Santiago no me dejará mentir que me conoce de mucho tiempo, tanto en el rol académico como el artístico. Fue algo muy inédito para mí trabajar de esta manera, pero sentía que si no hacía eso, no estaba haciendo yo, no estaba escuchando las circunstancias y lo que esta obra por hacer, como decía Soriudo, estaba exigiendo. O sea, en ese sentido han sido muchas las ideas, las sensibilidades que han llegado en los talleres, desde, pues sí, gente que ha manifestado un agradecimiento, una conmoción, gente también que de repente pierde el control de sí o está cerca, entonces uno también tiene que contener y entra otro tipo de dinámica y también aprender a otro tipo de herramientas, tomar talleres para dar talleres. Pero sí, definitivamente yo lo que podría decir es que ha sido un proceso muy retroalimenticio, ¿no? O sea, como que yo sí decidí
ponerme flojito, decimos en México, y dejarme llevar por la marea, ¿no? O sea, como decir, ¿a dónde me va a llevar esto? Pues justamente a donde me tenga que llevar este archivo por hacer, esta obra por hacer. Y bueno, o sea, otra cosa que me parece muy importante, y ya lo había notado yo desde hace rato, y ahora que le dices, Magdalena, creo que eso también atraviesa tanto el trabajo de Amaru como la forma en la que yo he vivido este proyecto, que es la necesidad de existir, ¿no? O sea, como que decía Amaru, bueno, es que este mural se tenía que hacer porque atraviesa mi vida, mi cuerpo, mi necesidad y mi derecho a ocupar el espacio y a hacerme visible en este espacio donde he sido invisibilizado, invisibilizada. De alguna manera, creo que en el proyecto que yo estoy haciendo también hay una necesidad de existir. O sea, la gente cuando graba, hace esas grabaciones de voz, algo emerge que necesita existir y muchas veces es doloroso y muchas veces hay resistencia. Pero un dato importante que no mencioné, pero sí quisiera dejarlo, o sea, sentado, es que este archivo en particular está hecho de puras personas que grabaron para el archivo, o sea, no recoge voces que yo haya tomado de otros lugares. Son personas que tienen nombre y que además se nombran, ¿no? Porque el nombre en el que aparece en el archivo es el nombre que deciden usar. Son personas que deciden colocar su historia ahí. Siempre es algo voluntario y hay personas que prefieren no hacerlo y eso siempre se respeta de manera innegociable. Eh, lo cual creo que es distinto a otro tipo de archivos que igual tienen su valor, ¿no? Y que igual, por ejemplo, el archivo País de Nico Warchowski en Argentina también recoge voces y también ha sido para mí una referencia muy, muy importante, pero son voces anónimas y de hecho él lo llama así, archivo de voces anónimas. Este es archivo de voces con nombre, de archivos de voces nombradas y a veces incluso renombradas. Eh, entonces creo que eso ya es un ponerse a disposición que para mí es la muestra de generosidad más grande de todas las personas que han sido parte de esto, ¿no? O sea, hay más de 320 personas que han grabado para el archivo y cada una de ellas, además me acuerdo de ellas, ¿no? O sea, es como una cosa, no sé, un vínculo que creo que ya se volvió muy, pues muy vital, ¿no? Bueno, continuamos aquí. Hay una pregunta más de José Aguirre que al parecer José ha ido como tocándose, me parece, con estas dos últimas intervenciones, pero creo que de todas maneras puede producir ahí la emergencia de otras dimensiones, no lo sé. Lo voy a leer de todas maneras. Me parece que con esta pregunta ya podemos ir cerrando. Le comentábamos a Maru y a Jorge que la idea de estos encuentros intempestivos es que tengan un cierto dinamismo, como son periódicos cada 2 semanas, que no se extiendan demasiado. Hasta ahora bueno, está llegando otra más. Quizás este es el momento para plantearlas, pero la voy a leer. A mí me interesa, dice José Aguirre, preguntar si al ir dando forma a la investigación práctica, piensan dónde empieza y dónde termina la obra. Amaru mencionó que lo que entiende como una obra duración, perdón, que lo que entiende como una obra duracional, de hecho, el mural. Y Jorge, cada grabación es una obra o el archivo es la obra. ¿Cómo lidian con la ansiedad de que la obra pueda no tener fin? Bueno, después agrega, me contestaste, creo, con un jajaja, porque me parece que ya ha sido tocado de alguna manera alguno de estos asuntos, pero quizás pueden aparecer otras dimensiones, ¿no? Ahí queda abierto. A ver si quieren, voy a hacer el breve para cambiar un poco el orden y que ahora Maru pueda cerrar, pero eh, a ver, yo necesito terminar este proyecto en mi vida, pues, o sea, el proyecto va a seguir, pero hay una necesidad mía por, ¿sabes? Sí, efectivamente siento que si no hay un punto, puede seguir, 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 y hay una necesidad interna al menos de poner una pausa, ¿no? Eso se los comparto un poco dando una respuesta parcial. ¿Y cómo pienso terminar o poner esta pausa a mi intervención en el proyecto? Porque el proyecto está público y va a seguir, que eso tiene que ver con otra pregunta que estaba en el chat. Pero a mi intervención, y a mi agencia, a mi dedicarle todo mi tiempo a este proyecto, pues yo voy a cerrar con un libro que estoy ahorita armando este verano, con un disco que varios y varias compositoras que han sido parte del recorrido están componiendo piezas
con audios del archivo, eh, con unas tarjetas de instrucciones, que va a ser como un tarjetero tipo tarot, que ya tiene su diseño. ¿Sabes? Es como una cajita, un libro objeto, una cajita de objetos que todos derivaron del archivo y que todos están abiertos, públicos, con licencias abiertas. Esa es como mi manera de decir, necesito un poco exorcizar este proceso mío en lo que a mí respecta y dejar que el proyecto tenga su vida más allá de mí. Eh, si la obra es el archivo, si la obra es el disco, si la obra es el libro. Creo que es un poco como preguntarme ahorita a mí qué soy yo, ¿no? Si yo soy el cuerpo, la persona, la mente, el profesor, el amante, el amigo, como que siento que estos procesos, para mí, ahorita diría, me llevó a reconsiderar todo lo que entendía como por agencia artística dentro de un proceso creativo, ¿no? Y una respuesta ya muy puntual a la última pregunta para aprovechar. Sí, el archivo está disponible, libre, o sea, desde que la gente es invitada sabe que se van a publicar con licencias Creative Commons que permiten la distribución, que permiten la remezcla, solo dando atribución tanto pues, al archivo mismo y a la voz, a la persona que está firmando cada audio. Los audios no me pertenecen, o sea, yo no soy el autor de los audios, sino más bien cada persona es creadora de su propia voz. Y ahorita les pongo aquí en el chat el enlace, pero sí, todo se puede descargar, usar. Digo, yo hay una invitación a que si hacen algo con el archivo y lo quieren compartir, se puede retroalimentar el archivo, pero no es una consigna, pues solo es una invitación y sí, todo está ahí abierto y disponible. Ahorita pego aquí en el chat el link. Bueno, mi respuesta a esa pregunta, si es que pensado como piensa en dónde empieza y dónde termina la obra. Siento que la obra no la empecé desde el primer muro o no lo veía como una obra, sino que en el camino se fue transformando o yo le di em, ese título como de obra en sí. Y también en el camino me fui dando cuenta que la obra es este cambio de murales constantemente. Como que siento que si termino en un punto, como que ya no existe la obra o le doy como muerte a esa obra. Entonces, hace poquito recuerdo que leí que la municipalidad quería como recuperar ese espacio, querían hacer como tiendas o algo así y me pregunté así como, oye, chuta, si es que pasa eso, van a sacar obviamente el muro porque lo van a restaurar y todo, y quizás siento que eso sería el fin de la obra, como si es que la llegasen a demoler, ahí termina, o es mi punto final, pero si es que sigue al menos estando ahí, creo que la seguiré interviniendo porque como que así tiene vida, siento yo, como que se le da vida en sí a la obra. Como como dice Jorge, quizá en algún momento le daría pausa, si es que toca como, no sé, migrar a otro lado, pero si volviese aún está, seguiría interviniéndola hasta que se acabe en algún momento, hasta que alguien la demuela el edificio, no sé. Pero eso. Muchas gracias, Amaru. Jorge ya aludió a la pregunta de Gustavo entonces con respecto a la disponibilidad de los archivos y ahí Jorge dejó en el chat para quien quiera revisar aquello el link a Voces Espectrales. Me parece Sí, que sí, Jorge, por no, favor. yo porque vi que me faltó responder a la segunda parte de la pregunta. Ah, ya, disculpa, dale. He visto, solo comentar que sí, o sea, creo que este tema de la sobreabundancia de la información y cómo hacer que lo que hacemos no entre a la marea de los datos informáticos al infinito. Bueno, para mí ha sido muy importante justamente pensar que el archivo es con sus activaciones, ¿no? O sea, no basta con poner el material en una página de internet, sino hay que estarlo activando y reactivando. Entonces, hacer un disco, por ejemplo, invitando a compositoras y compositores a componer es una manera de activarlo. Los talleres mismos activan el archivo, ¿no? Y en los talleres siempre se ponen audios. También trabajé en una película animada que está ahí disponible en la página web donde invité a 7 cineastas a hacer animaciones con piezas del archivo.
O sea, constantemente estoy tratando de organizar cosas para que el archivo se active, se reactive. Y bueno, pues también decir que está ahí disponible de cualquiera que quiera activarlo de la manera que sea, pues está para ello, ¿no? Bueno, ahora sí, con esto ya vamos cerrando este cuarto encuentro intempestivo. Los agradecimientos pueden darse tantas veces y los voy a dar de nuevo a Maru y a Jorge por su generosidad, por acompañarnos, porque hoy día aparecieron temas que me parece que para quienes estamos habitando el doctorado en artes integradas son sumamente significativos. Hay algo ahí con que me quedó dando vuelta que tiene que ver con esa suerte de excedencia de la palabra, ese desborde, con distintas materialidades. Entonces aparece estos murales de Amaru que lo hemos transitado, él desde su tránsito y también nosotros y nosotros como transeúntes, que posiblemente los vivimos de manera muy cotidiana, quienes habitamos en Valparaíso o en la región. Pero también aparece el periplo, el viaje de Jorge David, que lo hace desde México, pero que aparece algo también que pone en cuestión esta palabra que se desborda ya con otro material, no con un mural, sino con lo sonoro, el registro sonoro, hay una captura también ahí, y que vuelve también extraño, extranjero, también un poco migrante a lo propio, que es la voz, ¿no? Interrogar la voz propia, eso que de pronto la tenemos muy asumida, muy cotidiana, muy dentro de sí, y que me parece que Aves, el archivo de espectrales, nos pone la posibilidad de preguntarnos sobre esa apropiación y también interrogar eso que está en un estado de cambio, de migración. Entonces creo que ese desborde de la palabra, quiero dejar ahí como comentario, quizás como de cierre, en este espacio de encuentro finalmente empieza a ser dotado de sentidos múltiples precisamente por la conversación, por el encuentro que nos permite entender sus trabajos desde lo situado, ¿no? Porque de pronto el archivo, por más múltiple y por más tentáculos que tenga, a veces no logra encontrar ese grano de la voz, ese grano de la palabra, de lo dicho. Y aquí encontrarnos con ustedes y poder situar sus prácticas, creo que nos permite seguirnos haciendo preguntas en este lugar llamado Doctorado en Arte Integral. Entonces, para mí es un gusto y un placer haberles tenido acá y agradecimientos miles. No sé si Magdalena Pato quieren decir algo más al cierre, si ya cerramos. ¿Cómo ven? No, adelante, las y los agradecimientos infinitos a les invitades. Ujú. Simplemente eso. Sí, yo me Muy uno bonito. a sus palabras y también valorar este espacio de encuentro más informal, al margen de las clases, como posibilidad de no solamente seguir construyendo y consolidando el doctorado, sino que también de conocernos en otra dimensión y sobre todo con dos invitados con propuestas tan potentes, y que además nos entregan tanto material para seguir conversando. Así que bueno, gracias. Reitero todos los agradecimientos, yo creo que se quedan cortos. Muy bien, el lunes 30 de junio tendremos un nuevo encuentro intempestivo. Estará José Nordenflich y Gisela coordinando, llevando esa instancia adelante. Vendrá información al respecto, pero recuerden que cada 2 semanas nos reuniremos siempre a las 6 de la tarde en este espacio que estamos cultivando. Muchas, muchas gracias nuevamente. Hasta Gracias, un luego. gusto Que Gracias estén a estar ustedes. aquí. Vamos a estar. Gracias, chao. que estén muy bien. Muchas gracias.